Buenos días, bien llegados a Discord, bien llegados a una nueva temporada. ¿Y qué es esto que tengo aquí detrás? Chamonix, Mont Blanc, la Lille de Midi. Y es que no estamos en Asturias, no estamos en España, vamos a hacer un viaje internacional. Estamos ya en Chamonix y güey, vamos a subir a la Lille de Midi, que lleva un teleférico que sube hasta ahí arriba del todo, desde 1000 metrinos de desnivel hasta 3800 metros. Esto lleva una aventura enorme. ¿Y por qué estamos aquí? Porque no estamos aquí solo para subir la Lille de Midi, sino que estamos porque voy a participar en una competición aquí en Chamonix y venimos unos días antes con la autocaravana para ver un poco en el circuito y hacer un poco de turismo como ye esto de aquí, subir en el teleférico de la Lille de Midi. ¡Vamos! Ya vamos a entrar en el teleférico, que sepáis que hay diferentes tickets y que para llegar arriba del todo ida y vuelta son 70 euros y que hay un teleférico panorámico, que es como más impresionante y el que agarramos. Así que cuando lleguemos arriba vamos a agarrar otro teleférico que nos va a dejar ver bien los glaciares de arriba. Vamos para allá. Estamos despegando. Está el teleférico ha reventado, no cabe casi nadie más. Ahí podéis ver un salto de esquí, estillo de los pequeñinos que para entrenar. Ahí tenemos aparcada la furgo y para arriba vamos. En 20 minutinos estamos a 3000 y pico metros, 3700 metros. Estamos a 1400 metros y ¿cuánto tardamos? No sé, 2 minutos, 3 minutos. Ahí hay un refugio de monte. Wow, mira qué guapo, mira qué guapo. Qué guapo. Ya lleguemos. El reloj petó, no puede ir tan rápido al altímetro. Vamos a ver qué encontramos. Guau. Qué guapo. Ahí, al fondo, vemos el Mont Blanc. Muchos alpinistas suben hasta aquí el teleférico y después van hasta el Mont Blanc haciendo alpinismo. Necesitas lógicamente una ropa y un material afalledizos, que no es lo que venimos hoy. Hoy venimos de turistas. Y aunque parece que te da el día al Yao, está a 1000 metros de altitud. Y 1000 metros de altitud a 3700 nótase muchísimo, porque está a 4800, o sea, todavía hay un camino a bondo largo para llegar hasta allí. Ahora estamos en el juego panorámico, que creo que va a ser la parte más impresionante. No vamos a agarrar más altura, sino que vamos a mantenernos arriba del glaciar a ver qué vemos. Vamos a cruzar a Italia. Y desde aquí puede ser un montón de gente haciendo deporte. Estamos viendo ahora unos haciendo una escalada que mete miedo. Acabamos de pasar el Valle Blanco y ahora estamos, además, estamos mirando el mapa, el Glacier du Jean, el glaciar de los gigantes. Y todavía nos queda un buen cachín. Ahí vemos el Mont Blanc. La primera ascensión hoy ya va más de 200 años, a finales del siglo XVIII, que tú y yo informándome. Y esta primera ascensión dio mucho interés porque no fue por
interés montañero, de hecho el alpinismo no existía, tampoco el montañismo ni nada parecido. Estos cumales veíanse como lugares hiper peligrosos donde vivían seres mitológicos y no había bayura para alimentarse ni animales, no ofrecía nada al ser humano. Por embargo, en el siglo XVIII, un señor muy interesado por la botánica, por la geología, viene a Chamonix y es típico y dice, vale, qué cosa más interesante, qué guapo, vamos a intentar medir, saber cuál hay a la altura de este pico. Entonces, la primera ascensión al Mont Blanc nace con intereses científicos y no deportivos o paisajistas. Este señor no quería arriesgar la vida para subir al pico, entonces lo que da es una recompensa para aquellos que sean quien encontrar una subida. Y así nace como nada la primera ascensión al Mont Blanc, que dura hasta un día, incluso porque tienen que hacer noche a los 1000 y pico metros de altura, un montón de riesgos de muerte por el camino y una aventura sin duda apasionante. Y desde esos 24 horas o más que tardó la primera ascensión hasta hoy, pasaron muchos años también de deporte y de monte y del nacimiento del trail como competición, como actividad deportiva. Así que desde esos tiempos llegamos a los actuales. Así que tenemos varios récords. Desde la de Chamonix tenemos el récord de Internet y de catalán, así que tenemos en casa vais a ver 2 récords. Kilian Jornet tardó en hacer esta barbaridad y aseguro que es que muchísimo, 4 horas y 57 minutos, subir y bajar. Después tenemos también un récord muy reciente además de Manuel Merillas, de la península, de este caso, ayer, desde Chamonix, que tardó 6 horas 37, creo recordar, aproximadamente. Y tampoco debemos esclarecer los récords femeninos que no se suelen tener en cuenta. Y en este caso está registrado el de Emily Forsberg, de Chamonix también, con 7 horas 58 minutos. Aseguraos que lleve mucho desnivel, mucha dificultad técnica. Despedímonos aquí de este vídeo. Estamos en la Guil de Midi, estamos en la parte más alta, a la que podemos llegar con el teleférico. Aquí exactamente llegase al través de un ascensor. Estamos a 3.842 metros de altitud exactamente. Y despedímonos con estas vistas tan guapas del Mont Blanc.